Oye, país, buenas noches, soy el país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan para juntos dar una revisión a los hechos noticiosos que han ocurrido en el país y en otras partes del mundo. Esta semana finaliza el mes de agosto, comienza el mes de septiembre. Señores, el noveno mes del año ya abre sus cortinas. Septiembre ya, señores. Septiembre ya. Parece mentira. Conversaba con Twingo aquí. Pasábamos revista de lo que ha sido este año. Así rápido, conversando entre amigos. La situación y cómo ha pasado todo. Y me decía precisamente eso. Pero es que septiembre es el noveno mes del año. Han pasado ya 8 meses del año. Increíble. Ya Twingo estaba haciendo planes para la Navidad y el porquito asado y la cosa. Que, por cierto, el gobierno, a través de uno de sus programas de producción agrícola y pecuaria, ha anunciado que para fin de año se espera tener la suficiente provisión de alimentos, entre ellos principalmente las carnes de pavo y de cerdo, que son comidas tradicionales de los dominicanos a fin de año. Óiganme a mí, hablando ya de final de año, Dios mío, ¿cómo vamos? Y esta semana se cumplió también el 43 aniversario, parece que fue ayer también, no tanto, pero parece que fue no hace tanto tiempo, 43 años del huracán David, que azotó con vientos de 240 kilómetros por hora, categoría 5, cruzó, partió, por así decirlo, la República Dominicana, dejando una estela de muertos, daños, heridos, pérdidas a la producción agrícola, a la producción pecuaria, a las viviendas, a carreteras, puentes, un desastre en el país en ese ciclón devastador que provocó. Se habla de posiblemente más de 2.000 muertos aquí en República Dominicana. Nunca se dio una cifra final. Se hablaron de aquí, allí, pero hubo muchas víctimas en el paso del huracán David. Y nos sorprende este aniversario con que ya hay uno de esos mal tiempos que vienen desde la costa norte, desde la zona de Cabo Verde, allá en el norte del cono africano, del cuerno africano, y se desplaza hacia la región del Caribe, cruzando el Atlántico. Se prevé que podría convertirse en ciclón tropical. No se habla de peligros todavía y todo esto, pero se le está dando seguimiento a este disturbio tropical que podría convertirse en ciclón y podría ser quizás uno de los momentos de enfrentamiento de esta situación de la temporada ciclónica en República Dominicana. Un juez de ejecución de la pena impuso 1 año de prisión al ex vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, acusado de matar a tiros al joven comunicador Taveras Duncan en un incidente ocurrido en horas de la madrugada hace ya varios días y que fue motivo de mucha publicidad por los dos personajes, un joven comunicador que era animador de los Leones del Escogido y que tenía mucho contacto público, y Félix Alburquerque, que fue quien fue, entre otras posiciones, viceministro de las Fuerzas Armadas, pero también presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Sí, señor. Y este escándalo, este caso que motivó muchos comentarios, la forma, la violencia del tema y todo esto, causó, yo diría que angustias, que preocupación sobre la situación de violencia y las formas como reaccionamos muchas veces
ante provocaciones, ante situaciones, ante discusiones que pudieran ser bizantinas y que pudieran resolverse de una manera diferente. No estoy diciendo con eso que tenga razón o no tenga razón el episodio que ocurrió, no estoy diciendo con eso que tenga culpabilidad o no tenga culpabilidad alguno de los dos que participaron en el incidente. Lo que estoy diciendo es que esto mueve a situación de violencia y en esto se enlutan por lo menos directamente dos familias de personas reconocidas. La familia de la víctima, la familia del victimario. A final de cuentas, esto lleva dolor y luto. 1 año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo para el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, y la verdad, que mira cómo se desgracia una vida, mira cómo se desgracia otra vida, porque el que está preso no está en una situación tan difícil, tan precaria, tan definida como la víctima, el que está muerto, pero se desgracia su vida porque va a pasar un tiempo en prisión, no cabe dudas. No cabe dudas. Penoso esta situación. Esta situación de violencia se registró nueva vez la noche del martes de esta semana, cuando el ex senador César Díaz Firpo, quien reside con su esposa, la senadora de Díaz, la senadora también de Asua, senadora actual, él fue senador de Asua, fueron asaltados en su vivienda. Él relata que había estado caminando y a prima noche en el Mirador, él vive cerca en esa zona del Mirador, llegó a su residencia, abrió su puerta, estaba sudado. Él vive en un apartamento, un 6º piso, me parece que 3º, 6º piso, no recuerdo bien. Se sentó a refrescarse un poco y 2 personas que él dice jóvenes con acento extranjero, que se ha especulado que son sudamericanos, habrían roto el candado, la puerta, los pestillos de la puerta trasera del apartamento, seguro que da a la escalera de incendio o a otra zona. Habían entrado al apartamento, se abusaron, lo golpearon a él con un tubo en la cabeza y estaba con vendajes en la cabeza. Trataban de buscar propiedades, o sea, artículos de valor. Dice él que dejaron un reloj, que dejaron varias cosas, que parece que andaban buscando una caja fuerte, que presumían allí habían documentos importantes, pasaportes, aquellos, dinero, joyas, y finalmente se habrían ido. Los amarraron en su apartamento, señores, en su apartamento, en horas tempranas de la noche. Los niveles de violencia son altos en República Dominicana. Las encuestas lo dicen, la gente lo dice. Las historias fluyen todos los días. Por más que las autoridades digan que está bajo control, no está bajo control la situación. La gente está espantada, tiene temor. Tiene temor. Cada vez que le pasa un motorista, la gente se pone bronco por al lado. Tiene miedo. Una gente que se pega, una gente rara que melodea por la casa, que pasa por la casa si quiere, aunque mire para adentro. Ya usted piensa en lo peor. Yo vi ayer, conduciendo mi carro, vi un señor que se desmonta lo que parecía ser un taxi, no sé. Pues se desmonta, sale la parte trasera de un carro, casi no orillado totalmente, pero casi en medio de la calle, y sube corriendo al lobby de un apartamento, y no le abría y sacudía y miraba para atrás. Entonces me di cuenta, venían 2 personas caminando por la acera, no en una calle, no en un lugar tan concurrido, sí, de muchos vehículos, pero no de muchos transeúntes. Y el señor miraba y cuando le abrieron la puerta desde adentro, parece que el
vigilante, tocó la puerta, abrió, se metió. Yo estaba parado ahí porque había un pequeño tapón y pensé precisamente en la angustia que se le veía que estaba viviendo este hombre, y era por el temor de que venían dos personas por ahí, de que él no sabía si su vida corría peligro, si su integridad física corría peligro, si iba a ser víctima de algún atraco, de algún asalto y hasta de la muerte. Señor de mediana edad, de 50 años, no es un viejecito ni tampoco era un jovencito, pero vi reflejado el miedo, el temor de esa persona. Y pensé, caramba, pero por aquí ni siquiera hay una patrulla policial. Por aquí, si esa gente hubiesen sido dos asaltantes, ¿quién los socorre? Nosotros que estábamos, las personas que estábamos en un pequeño tapón, ahí en esa calle, en el polígono central. Yo no sé, pero no me atrevo, no me hubiese atrevido. Yo no uso armas, nunca he usado armas, ni mucho menos. Pues no me hubiese atrevido ni siquiera a tocar bocina o a vocear, porque si eso ocurre eso, y es una situación, se voltean hacia donde a mí me disparan o me agreden. Entonces uno tiene hasta temor de ayudar a otra persona. Hay un estado de tensión serio, señores, serio, que no es un juego. No es un juego, la gente se cree que son aspavientos, pero no es aspavientos, no es aspavientos. La gente está preocupada por una realidad que está ocurriendo. El Listín Diario ha publicado una serie de trabajos a lo largo de estos días en que plantea la cantidad de personas desaparecidas en República Dominicana y que no aparecen. Y el caso del jovencito Joa, que desapareció hace varios meses y que su familia, un jovencito de 17, 18 años, y que su familia no ha cejado de buscarlo. Dicen que la última vez que lo vieron estaba por las inmediaciones del Mirador del Sur. Y ellos pasan los días, las tardes, las noches, han puesto afiches y pasan el tiempo buscando con la esperanza de encontrarlo. ¿En qué condición? No, pero de encontrarlo, saber el final, el paradero de ese hijo. Y así vimos a un señor que sale a buscar frecuentemente a su hijo también, que se desapareció hace también un tiempo. Y este drama lo ha venido relatando el Listín Diario. Y hoy Miguel Franjura escribió un editorial en ese sentido que habla de los desaparecidos. Y en el texto de estos reportajes se habla de que por lo menos hay reportes, hay conocimiento de unas 75 personas desaparecidos que no han aparecido, principalmente en lo que va de este año. Señores, eso es mucho. Eso es un drama. Eso es algo serio. Que una persona desaparezca y que no se sepa de él jamás. Si está molesto y se fue a vivir con otra persona, si lo raptaron, si lo asesinaron, si se fue para del país escondido, si tiene algún temor por alguna situación con la familia, si tiene un problema de desubicación por problemas mentales. Hay una multiplicidad de situaciones que podrían ocurrir con esto, pero como quiera que sea, cual que sea, la desaparición es un drama. Y abogaba este editorial del Listín Diario y estos reportajes por la conformación de una unidad especializada de la policía y/o de la fiscalía para dar seguimiento serio a estos casos, para dar seguimiento real a estos casos, porque aquí tenemos la mala experiencia de que se forman comisiones, de que se hacen esto, de que se hacen anuncios espectaculares y de que se forman grupos, unidades para situaciones de esta naturaleza, pero después la desidia de las autoridades se convierte en una retranca peor, porque las personas cuando tienen un problema de esta naturaleza, por ejemplo, depositan
confianza en las autoridades que no les responden muchas veces. Se cansan, no, ya eso, ya hicimos lo que podíamos hacer. Así pasan con los robos, con los asaltos. Hay gente que dice, ¿para qué voy a la policía? ¿Para perder mi tiempo? ¿Para que no hagan nada? O sea, y es penoso esto, pero aboga el periódico porque se conforme una unidad especializada para dar asistencia a estas personas que denuncian, que revelan la desaparición de algún familiar, de alguna persona de su entorno. Entonces, en ese sentido, creo que es correcto esa petición y creo que es correcta que las autoridades den una respuesta a eso. Miren, señores, eso es una angustia seria. Yo no he sufrido, no he vivido realmente una situación de esa naturaleza, pero he visto la angustia. He conversado con algunas gentes indistintamente que ha tenido, que ha sufrido esa situación y la verdad que es sumamente angustiante, sumamente deprimente una situación de esta naturaleza. El Banco Central, en momentos en que se habla de la inflación, del problema de la economía, y se garantiza en un informe del Banco Central esta misma semana de que la proyección de la tasa de crecimiento del país para el año 2022 continúa enmarcada en 5.5% aproximadamente, como han dicho organismos internacionales y ha dicho el propio Banco Central, mientras la inflación ronda el 9%, punto más abajo, punto más arriba, mientras toda esta situación sigue siendo motivo de presión a la economía dominicana, el Banco Central tomó la decisión a través de su Junta Monetaria de aumentar 0.25 puntos a la tasa de política monetaria, lo que lleva la tasa de política monetaria a 8%. Los aumentos de 3.5 en que se mantenía a finales del año pasado, a lo largo de este año, ya va en 8%. Y esta es una parte de las medidas que aplica el Banco Central para tratar de contener la inflación, para tratar de reducir la inflación, para tratar de evitar que la inflación siga expandiéndose con sus serias consecuencias para la economía, principalmente para las familias, para los presupuestos de la gente de clase media y de clase media hacia abajo, pero en sentido general para toda la sociedad. Entonces, este aumento 0.25 en la tasa de política monetaria indudablemente va a significar nuevos incrementos en la tasa de interés bancario, porque eso se va aplicando precisamente para contener flujos de dinero y en ese sentido contener la inflación. Ya Carlos Cuello la semana que viene analizará con nosotros nueva vez la incidencia de este aumento de la tasa de política monetaria que ha anunciado el Banco Central en el día de esta semana, a mediados de esta semana. Y un tema que no puede quedarse en este segmento lo constituye el tema de lo que está pasando con este caso de corrupción y todo esto sigue siendo un motivo de comentarios en los medios de comunicación, de abogados, de economistas, de todo esto que se está batiendo, que no ha llegado a un punto de expediente aún, pero sí ya se ha indicado en este documento que emitió la jueza de atención permanente de ejecución de la pena para que se autorice a entidades del gobierno como Superintendencia de Bancos, como la ONAPI, como Dirección Nacional General de Impuestos Internos, como Compras y Contrataciones, por ejemplo, para que suministren a la autoridad del PECA, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, todas las informaciones sobre una serie de personas,
los movimientos bancarios, sus operaciones de negocios, sus operaciones empresariales, todo esto para que haya esa suerte de información. Y esto ha levantado todo un escarceo nueva vez en este tema de la persecución a la corrupción administrativa. Este informe no significa necesariamente culpabilidades ni inocencias, sino que se ha puesto sobre el tapete el tema. Sobre este tema y otros temas relacionados precisamente con la Procuraduría General de la República y la persecución de la lucha contra la corrupción, me permití escribir mi columna de esta semana en el Listín Diario. Y la titulo Entre telones de la corrupción, en el entorno de la corrupción. Y analizo ahí lo que he venido hablando en estos días, de que no es cierto y que creo que es un mito realmente todo este asunto de las diferencias y las rivalidades y las desavenencias en la cúpula de la Procuraduría General de la República. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario Oye País, Entre telones de la corrupción, a continuación. La corrupción es uno de los delitos más complejos y difíciles de perseguir por el alto grado de intereses políticos, económicos, emocionales que lo conforman. La investigación y judicialización de casos de corrupción están rodeados de escándalos, espectacularidades, conjeturas, percepción, pruebas, morbo, política, en el cual la influencia y presión mediática juega un papel influyente. Es un tema en que los protagonistas son los fiscales acusadores en representación de la sociedad y el Estado, los imputados inocentes hasta que se les pruebe lo contrario y los jueces como terceros imparciales. La cabeza del estamento persecutor del delito, la Procuraduría General, encabezada por Miriam Germán Brito y Jenny Berenice Reynoso, se ha convertido en blanco mediático de afectados y en razonamiento lógico de abogados contratados para la defensa y de políticos. De ahí que se difundiera la versión de serias desavenencias entre ambas funcionarias. Una de características muy pausada, pensante, calmada. Otra, osada, fajadora, decidida. Ambas, sin embargo, con posiciones que se complementan en un mismo objetivo: la legalidad y la decisión de enfrentar el delito con un alto grado de independencia. Soy de los que creen que entre Miriam y Jenny no hay tal choque, sino diferencias propias de procedimientos sobre sus visiones en la lucha contra el delito. Tampoco creo que de alguno de sus despachos se haya filtrado el documento sobre la investigación al Ministerio de Hacienda, como se ha querido decir para enchinchar un pleito inexistente. Tres conceptos que merecen todo mi respeto: el de Servio Tulio Castaños, Inés Aispún y Cándido Simón, refuerzan mi convicción y de muchos de que las alegadas desavenencias es un mito. El Ministerio de Salud Pública reportó 261 casos nuevos por COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín 897 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el total de fallecidos a la fecha se mantiene en 4.384 y los casos acumulados ascienden a 639.738. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, calificó como un vil atentado el ataque contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner. Expresamos nuestro profundo repudio por el vil atentado en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner
manifestó el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez en un mensaje colgado en su cuenta de la red social de Twitter. Requerimientos y dificultades del Ministerio Público han retrasado el traslado de Juan Alexis Medina Sánchez a su residencia desde la cárcel de Najayo para cumplir arresto domiciliario, indicó su abogado Carlos Salcedo. Salcedo indicó también que es de entender el retraso por la cantidad de dinero a pagar como fianza, cuyo monto alcanza los 60 millones de pesos. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología convocó a los profesionales dominicanos con méritos académicos excepcionales interesados en aplicar para obtener una beca con el propósito de cursar maestrías y doctorados en la emblemática Universidad de Oxford, con sede en el Reino Unido, para que presenten sus solicitudes correspondientes. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Noticia que esta semana conmovió al mundo occidental principalmente, pero al mundo en sentido general, fue el fallecimiento a los 91 años de uno de los líderes de la desaparecida Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev asumió en el 1985 el poder en la entonces Unión Soviética, todavía cuando en medio de la Guerra Fría, pero ya venía resintiéndose la situación que mantenía a la cabeza de la Unión Soviética a Rusia, ya con problemas internos, problemas económicos. Y este hombre, que era un alfil, por así decirlo, de Andropov, uno de los grandes líderes de los últimos tiempos de Rusia y de la Unión Soviética, asumió el poder en 1985 y dio paso a lo que era el Glasnost. Era un movimiento tendente a la transparencia, de comenzar a desmontar todo aquel aparataje, aquella represión, aquel estado cerrado, dictatorial que regía la Unión Soviética en ese momento, encabezado por Rusia. En 1991, Mikhail Gorbachev ya no pudo más y hubo de dejar el poder. Y se dio el paso a Boris Yeltsin en los momentos en que ya era inminente, definitivamente, el término de la Guerra Fría, el término de aquel bloque llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cómo se conformó este bloque? Bueno, cuando a Hitler se le metió en la cabeza hacerse dueño del mundo y comenzó a atacar todo lo que rodeaba a Alemania para apoderarse de Europa, llegó hasta las puertas mismas de Moscú, prácticamente. Llegó hasta Rusia. Provocó serios estragos en Rusia hasta que los rusos se sobrepusieron y arremetieron contra Alemania, contra la Alemania nazis. Entonces, la avanzada de Rusia hacia la parte sur y
y el este de Europa, arrinconó más a Hitler y la avanzada de Occidente, encabezado por Inglaterra, Estados Unidos, Francia, lo que quedaba de la Europa estructurada a la que Hitler no pudo arrodillar definitivamente, con todo y que bombardeó Londres y que ocupó París, por ejemplo. Hicieron la labor de pinza y acabaron con Hitler, con su guerra, pero los grandes del mundo se reunieron en Yalta y se dividieron Europa, partieron Europa por la mitad. Los rusos reclamaban su parte porque habían sido un factor importante en el exterminio del nazismo y de Hitler y tomaron toda la parte oriental de Europa. Incluso Alemania, la Alemania de Hitler, la dividieron por la mitad. Y una parte pasó a ser control de los soviéticos rusos, ya convertido en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con todas las repúblicas que ocupó esa franja, y del otro lado, con partido por la mitad, Berlín, justamente partido por el medio, lo ocuparon las otras partes y se dividieron Europa. Y ahí surge lo que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y comenzó la Guerra Fría. Se le llamó Guerra Fría porque en vez de ser la guerra caliente que llevó Hitler y que era a sangre y fuego, los rusos perdieron 22 millones de hombres en la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, del 38 al 45. O sea, tuvieron una cuota importante para acabar con el régimen nazista. Bien. Se conformó, vinieron los regímenes de fuerza, y ahí la Unión Soviética se convirtió en el eje de la propagación del comunismo soviético, incluso a todas las partes, incluyendo América Latina. Finalmente, vinieron las sucesiones de poder en el Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética, que dirigía el secretario general, la suerte de presidente o primer ministro de la Unión Soviética, encabezado por Rusia, y ahí entró Mikhail Gorbachev, un hombre que entonces dio paso a la transformación, a la reestructuración de Rusia, el término de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que lo marcó oficialmente la caída del muro de Berlín que dividía a Europa en dos partes. Dividía a Alemania y era el símbolo de la división de Europa. Mikhail Gorbachev salió de Rusia siendo criticado duramente, prácticamente votado, enojado por los rusos porque había hecho esa transformación, pero elogiado por Occidente porque había logrado esa apertura con una política de respeto a derechos humanos, con respeto a las libertades, lo cual después no se pudo lograr por completo y todavía tenemos el régimen de Putin ahí haciendo y deshaciendo de esa forma. Pero esto le valió a Mikhail Gorbachev el Premio Nobel de la Paz en 1990. Para más no contar, en el 2001, Mikhail Gorbachev estuvo en República Dominicana. Estuvo 20 días en República Dominicana como invitado especial del gobierno de Hipólito Mejía y aquí dio conferencias, habló sobre esto, debía ser la restauración del mundo, con ese respeto a los derechos humanos que él proclamaba y que le mereció el premio Nobel, pero también le mereció el reconocimiento de Occidente. Víctima de muchas enfermedades durante varios años, murió esta semana y su cuerpo sería enterrado, sepultado, en el cementerio donde está su esposa Raiza, una mujer también que ganó
prestigio en Occidente. Esa es la realidad de lo que ha ocurrido. Así es la vida, así son las cosas. Desde la redacción central de Oye País, Pedro Vargas nos presenta las internacionales que tiene como uno de los temas, pero también el llamado que hace este señor, este personaje, Claude Joseph, de que si gana la presidencia de Haití, esa nación no será el patio trasero de República Dominicana. No tiene mayor desperdicio que la posición de este hombre, Claude Joseph, de hacer una campaña sobre la base de fomentar el odio hacia República Dominicana desde Haití. Veamos las internacionales. Una vorágine de sentimientos invadió a gran parte de la sociedad argentina al confirmarse la noticia de que un hombre intentó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aunque la vicepresidenta no resultó herida, el hombre, identificado como Fernando Andrés Sabac Montiel, nacido en Brasil, fue detenido. El atentado, que en palabras del presidente de Argentina, Alberto Fernández, es el culmen de la aguda tensión política que vive el país desde el pasado 22 de agosto, cuando un fiscal pidió para ella 12 años de prisión por presunta corrupción. Si los países europeos imponen un límite a los precios del gas natural ruso, corren el riesgo de quedarse definitivamente sin el combustible azul, afirmó el expresidente y actual jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Medvedev reaccionó a la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dijo que es tiempo de establecer un tope al precio del gas natural ruso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a defender la democracia en el país, que considera amenazada por el exmandatario Donald Trump, presidente entre 2017 y 2021, y sus seguidores, cuando faltan 2 meses para las elecciones de medio mandato. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Hablando precisamente de Rusia, de la Unión Soviética, esta semana Moisés Naim, afamado politólogo, escritor, comentarista, analista de la política internacional, tuvo a bien hacer una entrevista con este señor, Jim Browder, que es un escritor que ha ganado fama por su enfrentamiento con Vladimir Putin. Es un norteamericano inglés que cuando cayó el muro de Berlín, cuando se abrió a las puertas la Unión Soviética, ya como Rusia, y se acabó la Guerra Fría, en cierto modo, él se fue a Moscú y se radicó en Moscú. Es un economista, es un empresario de mucho éxito en Wall Street, y fue y se instaló allí y conformó, abrió negocios importantes en Rusia, pero comenzó a tener los serios problemas con toda esa podredumbre de corrupción, de negocios turbios, de esos grupos que se quedaron controlando la Rusia
que florecía hacia una suerte de democracia que no la ha tenido nunca. Fue expulsado de Rusia y desde entonces se le ha considerado como el principal enemigo de Vladimir Putin, el hombre que invadió Ucrania, el hombre que se ha convertido en amo y señor de Rusia. Entonces, él publicó un libro que se llama Orden de Embargo. Y ahí relata todo lo que ha pasado y denuncia toda esa mafia, todos esos contubernios, todos esos robos al Estado y de cómo Vladimir Putin él lo encasilla como el centro de esas operaciones mafiosas. Comparto con ustedes este reportaje de Moisés Naim a propósito de Rusia, la Unión Soviética, de Mikhail Gorbachev y de Vladimir Putin. Lo comparto con ustedes a continuación. Y con este reportaje decimos buenas noches aquí en Oye País, con una convocatoria para una nueva entrega, para un nuevo encuentro entre ustedes y nosotros para analizar los temas nacionales e internacionales. Yo soy Rudy González. Pasen un buen resto de esta noche. Nos vemos en la próxima. Disfruten de este reportaje de Moisés Naim en su programa Efecto Naim, entrevistando a Jim Browder, el enemigo número 1 de Vladimir Putin. Buenas noches. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy tengo un invitado muy especial, al que le vamos a dedicar todo el programa. Lo han tildado como el principal enemigo de Vladimir Putin, nada más y nada menos. Su nombre es Bill Browder. Es un destacado especialista en finanzas, un hombre de negocios, inversionista. Ha estudiado en las más prestigiosas universidades, la Universidad de Chicago, de Stanford, y ha tenido importantes cargos en consultoría, pero sobre todo se hizo muy rico trabajando en Wall Street, en la banca de inversión, haciendo negocios allá. Con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, el fin del comunismo, Browder decidió mudarse a Rusia en el año 1996, invertir allí en todo tipo de empresas. Al poco tiempo se convirtió en el mayor inversionista extranjero en Rusia. Pero Browder terminó descubriendo complejas redes de robo de dinero manejadas por el gobierno ruso al más alto nivel, y denunciar eso le salió muy caro. En el año 2005, Browder fue deportado de Rusia, expulsado, y el gobierno ruso lo declaró como una amenaza para la seguridad nacional de ese país. Además, tomaron una variedad de aterradoras acciones directamente contra él. Sin embargo, nada de eso lo ha hecho guardar silencio. Hoy en día, Browder es uno de los mayores críticos y más visibles internacionalmente de lo que está pasando en Rusia y concretamente de la conducta de Vladimir Putin. Se ha dedicado Browder a denunciar la gigantesca corrupción estatal que ocurre en Rusia y a exigir sanciones internacionales para los oligarcas que se están robando el dinero del Estado. En los últimos años, Browder ha publicado 2 libros en los cuales detalla los increíbles crímenes perpetrados por los que están gobernando Rusia hoy en día. Su más reciente libro se titula Orden de Embargo, una historia real de blanqueo de dinero, asesinatos y resistencia frente a Vladimir Putin. Esta es mi conversación con Bill Browder. Mire. Bill Browder, bienvenido al programa. Tú pasaste de ser uno de los mayores inversionistas extranjeros en Rusia a ser uno de sus más grandes críticos. ¿Qué pasó? I moved to Russia in 1996. Me mudé a Rusia en el año 1996, después de la caída de la Unión Soviética, para crear allí un fondo de inversión llamado Hermitage Capital. Este negocio creció hasta convertirse en el mayor fondo de inversión de Rusia, con $4.500 millones de capital occidental invertidos en el país. Pero lo que descubrí fue que era como si hubiese invertido en organismos sin fines de lucro en lugar de en empresas, pues todos los ingresos se los estaban robando de manera secreta los oligarcas y los oficiales corruptos.
La mejor estrategia que se me ocurrió para proteger mis inversiones fue investigar quién se estaba robando el dinero y compartir esa información con los medios de comunicación internacionales. Llevé a cabo campañas para exponerlos y avergonzarlos públicamente, y durante un tiempo mi trabajo fue bien recibido por Vladimir Putin, pues él estaba peleando contra las mismas personas que yo. Esos corruptos le estaban quitando poder a Putin, de la misma forma que me estaban robando dinero a mí. Pero a finales del año 2003, Putin arrestó al oligarca más rico de Rusia y lo envió a prisión. He threw him in jail, and all the other oligarchs saw that the richest man in Russia was sitting in a cage, and they all went to Putin and said, "What do we have to do so we don't sit in a cage?" Entonces todos los demás oligarcas le preguntaron a Putin, ¿qué debemos hacer para no terminar en una celda? Y la respuesta de Putin fue, quiero el 50% de su dinero. En ese momento, Putin se convirtió en el hombre más rico del mundo, y todas mis campañas iban directamente en contra de sus intereses personales. En el año 2005 me expulsaron de Rusia y me declararon una amenaza para la seguridad nacional de ese país. En el 2007 allanaron mis oficinas en Moscú. En el 2008 arrestaron a mi abogado, Sergei Magnitsky, y lo torturaron a muerte en una prisión. Desde entonces me he convertido quizá en el crítico más feroz dedicado a desenmascarar la corrupción de Vladimir Putin en el mundo. And since then, I've become probably the most vocal critic in exposing Putin's corruption in the world. ¿Nos podrías dar una cifra que nos ayude a entender cuán grande ha sido el monto de dinero robado por parte de los funcionarios rusos a lo largo de los años? Well, so what I've been able to prove. Bueno, lo que he podido comprobar con la información de tan solo un banco danés llamado Danske Bank es que han logrado lavar 232.000 millones de dólares para guardarlos fuera de Rusia. Estimo que si pudiéramos revisar los datos de otros bancos como el austríaco Raiffeisen Bank, el alemán Deutsche Bank, los suizos UBS y Credit Suisse y algunos otros, la cifra sería $1 billón. Efectivamente, Vladimir Putin y las 1.000 personas más poderosas a su alrededor le han robado $1 billón al Estado ruso durante un periodo de 22 años. It's been stolen by Putin and the top 1,000 people around him from the Russian state over a 22-year period. Ha sido blanco de muchas amenazas por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Danos algunos ejemplos. Russia has issued 8 Interpol arrest warrants against me. I've been issued with death threats. Rusia ha emitido 8 órdenes de arresto en mi contra a través de la Interpol. Me han amenazado de muerte, han intentado secuestrarme, me han tratado de extraditar de Londres, en donde vivo, hacen películas sobre mí, me han demandado, han hecho todo tipo de locuras. De hecho, Dmitry Medvedev fue presidente de Rusia antes que Vladimir Putin, y cuando él estaba en el cargo, un grupo de periodistas le preguntó sobre el asesinato de Sergei Magnitsky. What do you have to say about the Magnitsky murder? And he said it's too bad that Sergei Magnitsky is dead and Bill Browder is still alive and running around. Medvedev respondió que era una lástima que Magnitsky estuviera muerto y que yo aún estuviera vivo. Yuri Chaika, quien fue el fiscal general de Rusia entre 2006 y 2020, dijo que yo no debía dormir en paz. Y durante una conferencia de prensa en el año 2018, Vladimir Putin le pidió a Donald Trump que me entregara. La razón por la cual me persiguen es porque toda mi estrategia le ha dado en el talón de Aquiles al régimen de Vladimir Putin. Roban dinero y matan a personas en Rusia, y luego guardan todo su dinero en Occidente. They steal money in Russia, they kill people in Russia, and then they keep that money in the West. ¿Cómo haces para protegerte de estas amenazas permanentes y muy graves, muy serias? This is a very good question. Esa es una muy buena pregunta. Hay una expresión que dice que ellos solo tienen que tener suerte una vez. Yo tengo que tener suerte todos los días. Y hasta ahora he tenido suerte. No me han podido atrapar, pero me he tenido que esforzar mucho para eso. He tenido que hacer grandes sacrificios personales para mantenerme vivo. I've had to make great personal sacrifices to stay alive. Después de la muerte de tu abogado, Sergei Magnitsky, te convertiste en un activista de los derechos humanos a nivel mundial. Y has estado trabajando para exponer las inmensas redes de corrupción de Vladimir Putin. Esto condujo a la creación de la Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad y los derechos humanos. ¿Qué es eso? Háblanos un poquito de esto y danos contexto. The Magnitsky Act freezes the assets
and bans the visas. La ley Magnitsky congela los activos y suspende las visas de los rusos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos. Vladimir Putin es un hombre muy rico, es un violador de derechos humanos y guarda todo su dinero en el extranjero. Así que la ley Magnitsky lo hace sentir muy vulnerable. Derogarla se ha convertido en su principal objetivo de política exterior. He made it his single largest foreign policy priority to try to have the Magnitsky Act repealed. Y has tenido mucho éxito con llevar la ley Magnitsky a nivel internacional. Háblanos de esto. So if the United States bans the visas and freezes the assets, Si Estados Unidos anula las visas y congela todos los activos de los oligarcas rusos, estos podrían irse a Canadá, a Europa o a Australia. Así que, después de que Estados Unidos aprobó la ley Magnitsky en el año 2012, mi prioridad fue viajar por el mundo para convencer a otros países de que hicieran lo mismo. Y hasta ahora he tenido éxito. Logré que Canadá aprobara la ley Magnitsky en el año 2017. Gran Bretaña lo hizo en el 2018, la Unión Europea en el 2020 y Australia en el 2021. En su mayoría, los países que respetan el Estado de Derecho, que son a su vez donde los oligarcas rusos resguardan su dinero, están trabajando en conjunto para lograr que ese dinero esté fuera de su alcance. in making that money off limits. Now, that doesn't mean we've conquered the whole world. Ahora bien, esto no significa que hemos conquistado el mundo. Aún hay muchos países donde los rusos pueden guardar su dinero, pero muy seguramente los oficiales del gobierno ruso no quieren enviar su dinero a China o a Arabia Saudita porque allí ese dinero podría ser robado con la misma facilidad con la que ellos se lo robaron a los ciudadanos rusos. Todos los criminales buscan un lugar seguro para guardar su dinero, y lo que yo estoy tratando de garantizar es que todos esos lugares estén fuera de su alcance. I'm trying to make sure that all the safe places are off limits. ¿Contaste con el apoyo de Estados Unidos? So when I first started my campaign for Magnitsky sanctions, Cuando comencé mi campaña para que se implementaran las sanciones de la ley Magnitsky, el gobierno estadounidense estaba intentando reiniciar las relaciones con Rusia. Barack Obama, quien era el presidente de Estados Unidos en ese entonces, quería efectivamente tratar bien a Rusia. Entonces yo contaba con mucho apoyo por parte del Congreso de los Estados Unidos, pero el gobierno de Obama estuvo en mi contra en todo momento. Luego llegó Donald Trump al poder, quien por supuesto se enorgullecía de su amistad con Putin. De modo que fue únicamente después de la invasión de Ucrania que Estados Unidos despertó y se dio cuenta de que debían ser extremadamente duros con Putin si querían proteger nuestros intereses en todo el mundo. if we want to protect our interests around the world. Antes de la invasión Rusia a Ucrania, tú habías criticado fuertemente, públicamente, la falta de entusiasmo por parte de las democracias del mundo para unirse a la lucha anticorrupción que tú liderabas, participabas desde hace tiempo. ¿Por qué los gobiernos democráticos tardaron tanto en unirse a esta batalla? One of the things that Vladimir Putin has been very good at since he came to power Desde que llegó al poder, Vladimir Putin ha resultado ser muy talentoso para conseguir a políticos y a empresarios occidentales que están muy dispuestos a recibir dinero a cambio de actuar como si fuesen sus ojos, oídos y ejes de influencia en otros países. Es así que en ciudades como Londres, donde yo vivo, el poder político y empresarial efectivamente se ha corrompido. Allí tantas personas se alimentaban de la corrupción rusa que cada vez que Putin hacía algo terrible, los más poderosos peleaban para que no se hiciera nada al respecto. Y esto no solo estaba pasando en Londres, sino en toda Europa y en los Estados Unidos. Esto ha sido un grave problema porque ha animado a Putin a hacer más y más cosas terribles, culminando por supuesto con su sangrienta invasión a Ucrania. which has culminated, of course, in his murderous invasion of Ukraine. La invasión a Ucrania ha cambiado la percepción que tiene el mundo sobre Rusia. ¿Qué consecuencias ha tenido este conflicto en tu lucha anticorrupción? Well, so anybody who has been a Putin apologist for the last 20 years Bueno, cualquier persona que haya defendido a Putin durante los últimos 20 años seguramente se encontró en una posición muy difícil cuando Rusia invadió Ucrania. En el pasado, Putin siempre había sido muy sutil con sus acciones maliciosas. Por ejemplo, envenenaba a un disidente y luego se lavaba las manos diciendo, yo no fui.
o enviaba tropas a Crimea y decía que eran soldados rusos que estaban de vacaciones. Siempre tenía una manera de negar cualquier culpa, permitiendo así que sus defensores se disculparan en su nombre. Apologize for him. But when he invaded Ukraine, and he did so with full military insignia on the tanks and on the uniforms, there was no more plausible deniability. Pero cuando Putin invadió Ucrania, lo hizo abiertamente, con banderas rusas en los tanques y en los uniformes. No había ninguna manera de negarlo. Entonces un país como Alemania, por ejemplo, que siempre trataba de minimizar cualquier alarmismo sobre Putin, se vio en una posición complicada y básicamente tuvo que responder. Este ha sido un fenómeno universal en Occidente, donde países importantes han tenido que aceptar que Putin es un asesino y que está redibujando los mapas de Europa de maneras obvias e inaceptables. Así que todo lo que llevo diciendo durante 10 años es ahora aceptado comúnmente. Pero me parece desgarrador y terrible que tuvieran que ocurrir una guerra, una invasión y decenas de miles de muertos para que el mundo llegara a esta conclusión. For the world to wake up to come to this conclusion. ¿Crees que la decisión de invadir a Ucrania le cueste a Vladimir Putin su puesto en el Kremlin, en Rusia y su puesto en el orden mundial? I should just take one step back and say that Putin Debo aclarar que Vladimir Putin, a diferencia de la mayoría de los líderes del mundo, es alguien que si pierde el poder, también pierde todo su dinero. Probablemente iría a la cárcel y moriría allí. Para Putin, perder el poder es un riesgo existencial y eso le aterra. he's scared literally to death of losing power. And I think that when Putin looks at his own situation, every time he gets scared that the Russian people may throw him out one way or another, he starts a war. Así que cada vez que Putin piensa que los rusos lo podrían sacar del gobierno, decide comenzar una guerra. En el 2008 declaró una guerra en Georgia y sus índices de aprobación se dispararon y aseguró su mandato. Luego las cosas empeoraron hasta el 2014 cuando decidió invadir Crimea y el este de Ucrania y su aprobación se disparó de nuevo. Con la llegada de la COVID-19 y la crisis económica, nuevamente tuvo miedo de perder el poder y creo que esa fue la razón principal por la que inició la guerra en Ucrania. Si te fijas en sus índices de aprobación, Putin cuenta con el apoyo genuino del 83% de la población. La mayoría de los rusos lo apoyan. Y creo que en su mente él cree que ha logrado una importante victoria, que es asegurar su posición en el poder. Exercise, which is securing his position in power. ¿Hay algo más que Ucrania debería estar haciendo para detener la invasión? I think that Ukraine is doing Creo que Ucrania está haciendo todo lo posible. En primer lugar, se movilizaron y crearon una fuerza para luchar contra Rusia que es formidable. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha usado su carisma y sus habilidades de comunicación para conseguir que los países más poderosos del mundo lo respalden, tanto financieramente como militarmente. Será una lucha larga y dura, y solo puedo admirar al presidente ucraniano y la voluntad de la gente de Ucrania para enfrentarse a un adversario tan increíblemente peligroso como lo es Vladimir Putin. an incredibly dangerous adversary as Vladimir Putin. Antes de ser activista de derechos humanos, era un inversionista, era un hombre de negocios. ¿Crees que Rusia volverá a convertirse en un polo de inversión extranjera que va a traer dinero de afuera una vez que finalice la invasión a Ucrania? ¿O más bien crees que seguirá económicamente aislada del resto del mundo? I don't think the war is going to end. I can imagine a scenario Yo no creo que la guerra vaya a terminar. Puedo imaginarme un escenario en el que ni Putin ni Ucrania admiten la derrota y ninguno de los dos tiene una ventaja determinante para ganar. Y mientras la guerra siga y Putin continúe cometiendo atrocidades, las sanciones en contra de Rusia serán peores y Putin tendrá menos incentivos para comportarse correctamente. Entonces, en primer lugar, creo que cualquier inversión en Rusia es moralmente incorrecta. Y en segundo lugar, sería una locura, pues si Putin no respeta los principios de la ley internacional cuando se trata de las fronteras, ¿por qué los respetaría cuando se trate de pagar una deuda o cuando se trate de la gobernanza corporativa? Creo que no se puede invertir en Rusia bajo ninguna circunstancia. totally and absolutely uninvestable country. Hay gobiernos latinoamericanos como los de Venezuela, de Argentina, que se han convertido en aliados del Kremlin y de Vladimir Putin, por supuesto. Si pudieras decirle algo, darle un consejo a estos jefes de Estado latinoamericanos, ¿qué le dirías? I think it's shameful
Creo que es vergonzoso y creo que los líderes de esos países deben tener mucho cuidado, particularmente Argentina. Esta nación está constantemente mendigándole dinero a países occidentales para sobrellevar su terrible gestión económica. Y si están del lado de un dictador asesino en contra de Occidente, creo que la mayoría de los gobiernos que financian el rescate económico de Argentina no querrán hacerlo en el futuro. Me parece que es una posición muy irresponsable de parte de Argentina y de Venezuela, que siempre están desesperados por dinero. Argentina and Venezuela are desperate for money. Bill Browder es uno de los activistas, de los defensores de los derechos humanos más visibles, más destacados y valientes del mundo. Su más reciente libro se titula Orden de Embargo, una historia real de blanqueo de dinero, asesinatos y resistencia frente a Vladimir Putin. Bill Browder, muchas gracias por estar con nosotros. Thank you.